Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos algunos minutos en lo que se van conectando algunos. Buenas tardes, Oscar. ¿Sí me escuchas? Bueno, mientras en lo que vamos esperando que algunos de ustedes se conecten, me gustaría que ya sea mediante el micrófono o en el chat me comentaran si tienen alguna duda con respecto a la realización de sus actividades de esta semana 4. Les comento que en el foro Aprendiendo les compartí algunos recursos, como por ejemplo bibliotecas digitales, algunos documentales y museos digitales, en donde pueden buscar y encontrar información sobre historia universal contemporánea, y espero les sea de utilidad. También les compartí algunos documentales que hablan de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de el crack del 29, de la caída del muro de Berlín, de la Guerra Fría, entre otras cuestiones. Que espero les sea de utilidad. No sé si gusten que les comparta información con respecto a los acontecimientos que hoy en día se están suscitando y que de alguna manera tienen algo que ver con los temas que se vieron, sobre todo en la primera y segunda semana, y tercera, que prácticamente es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el crack del 29, la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, justamente con la caída del muro de Berlín, la manera en la cual la Unión Soviética se separa, y pues de alguna manera eso trae como consecuencia ciertos acontecimientos, ciertos conflictos que se están presentando hoy en día. Ok, entonces en ese caso les comparto esa información. Ok, en el caso de el proyecto integrador, recuerden que este equivale al 30% de su calificación final, y por lo tanto es importante que lo realicen. Evidentemente les piden que realicen un ensayo. Yo les sugiero que en las actividades evaluables, por ejemplo, el foro de integración y el proyecto integrador, les sugiero que descarguen la rúbrica para identificar lo que se les pide realizar. En el caso del proyecto integrador, es un ensayo en donde tienen que apoyarse de las actividades de las semanas anteriores, semana 1, semana 2 y semana 3. El proyecto integrador es un ensayo. Recuerden que el esquema
o como tal la forma en la cual está distribuido un ensayo está esquematizado como tal, es mediante una portada, un título, una introducción, un desarrollo y evidentemente una conclusión y el citado de fuentes bibliográficas. En el caso de la introducción comentaba que introduce al lector sobre las temáticas que se van a abordar, que en este caso son las que se muestran en las instrucciones, por ejemplo, causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial y que se puedan identificar que hoy en día están afectando. Esa sería una parte y que se va a ir desarrollando en el ensayo, en la parte justamente de desarrollo. ¿Qué es ir desarrollando? Colocar, por ejemplo, opiniones personales que rescaten de otros autores que hablen de esas temáticas como la Primera, Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, etc. Dar ejemplos, algunos a lo mejor y se basan en gráficos, en datos estadísticos, en fechas, etc. Eso es en la parte de desarrollo. En la parte de conclusión, en desarrollo incluso se podría debatir ciertas opiniones de otros autores. En la parte de conclusiones es evidentemente la cuestión de los resultados o conclusiones generales. ¿A qué resultados o conclusiones llego una vez que he investigado sobre cierta información de mis temáticas abordadas? ¿A qué voy a llegar con esto? ¿Qué comprendí? ¿Qué entendí? Si me aclaro algunas dudas, algunas temáticas, etc. Y bueno, el citado de fuentes bibliográficas. En la parte de ensayo, evidentemente, me puedo apoyar de recursos que comentaba desde la primera semana, como por ejemplo la cuestión de lluvia de ideas, palabras clave, preguntas clave. De hecho, introducción podría colocar algunas preguntas clave que podrían ser a nivel de hipótesis. ¿Qué nos enseñó la Primera Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial se han presentado acontecimientos parecidos al Holocausto. Más o menos me podría apoyar incluso de las preguntas que se dieron en el foro aprendiendo de las semanas anteriores. ¿Qué cambios trajo la caída del muro de Berlín? ¿Por qué, por ejemplo, en América Latina se basaron más en dictaduras en vez de otro continente? ¿Por qué durante el proceso de descolonización ocurrió esto? A diferencia de Asia, que fueron más conflictos internos por la cuestión religiosa. Ese tipo de preguntas que trataré de responder en el desarrollo y en las conclusiones, evidentemente, señalar una conclusión a la cual he llegado. Pude responder esta pregunta, que en principio tenía esta interrogante, y llego a la conclusión de que, por ejemplo, la caída del muro de Berlín trae cambios políticos, económicos, culturales, religiosos significativos que hoy en día están afectando a Europa y a Asia principalmente.
Se sigue viendo el conflicto norteamericano con que en ese momento era la Unión Soviética, y hoy en día se sigue viendo ese conflicto. Entonces ese tipo de preguntas, interrogantes, puedo señalarlas en mi introducción y en la parte de mi desarrollo, irlas tratando de responder para llegar a una conclusión. Entonces, en esa parte puedo ir apoyándome. De hecho, les comentaba que se pueden apoyar, por ejemplo, de estas, como apoyo de estas palabras clave, de lo que voy a hablar: segunda revolución industrial, cuáles son los inventos que se llevaron a cabo durante la segunda revolución industrial, cuáles fueron sus usos, de qué materiales se apoyaron. Por ejemplo, el uso del acero, del petróleo, del gas. Se dieron principalmente avances en la comunicación y en el transporte, y que se vieron, insisto, en la cuestión de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Puedo apoyarme de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las potencias principales, los motivos, las causas y consecuencias, los cambios que trajeron ambas guerras, y que de alguna manera ahí puedo ir abordando mi ensayo. Recuerden los acontecimientos antes y durante y después de las dos guerras. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, recuerden que eran imperios, sobre todo el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Eran imperios. Y al término de la Primera Guerra Mundial pasan a ser otra cosa. Rusia, Prusia, Alemania, etc. Y evidentemente el cambio de un nombre de país no nada más es una cuestión de cambio de nombre y ya, es una cuestión de cambio geográfico, de cambio político, de cambio social, de cambio económico, de cambio cultural. Es eso principalmente. Entonces, hay que señalar, o más bien identificar el porqué de esos cambios. Comentaba que la Primera Guerra Mundial, sí, efectivamente, la mayoría de los historiadores señalan que se debe al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Sin embargo, esto, antes de que pasara este acontecimiento, ya se veían ciertos conflictos que tenían Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado, comentaba el siglo de las luces o de la ilustración, de la razón, y la revolución industrial, que trae ciertos cambios a Europa, pero que estos cambios tardan en dos, en ese entonces, imperios principales, que es Prusia y Rusia. Llegan tardíamente a estos países, y cuando ellos empiezan a desarrollar
empiezan a cambiar de lo rural al urbano, pues evidentemente se destapa toda esta parte de los conflictos internos de Europa principalmente, con una Primera Guerra Mundial. La prueba está que los imperios que quedaban al término de la Primera Guerra Mundial dejan de ser imperios. España, por ejemplo, también era una parte de reinado, y ahorita ya no es como tal esa cuestión. No es raro que durante la Segunda Guerra Mundial haya existido una extrema derecha con el fascismo de Franco, por ejemplo. España también es un ejemplo claro de los cambios que se estaban presentando en Europa. Por otro lado, Italia, con Mussolini, que también era de extrema derecha durante la Segunda Guerra Mundial, con este fascismo de Benito Mussolini, mientras que con Alemania era la parte de extrema derecha con el nazismo de Adolf Hitler, y por otro lado Rusia con su extrema izquierda con Stalin. Evidentemente son países que llegó un poco más tardíamente esta parte de el siglo de las luces, la revolución industrial, etcétera, principalmente Alemania y Rusia. Y por otro lado, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias? También les compartí en el foro Aprendiendo un link en donde pueden identificar los cambios que se están presentando en el continente, principalmente europeo, tras estas guerras. ¿Cómo han ido cambiando? Y al término de la Segunda Guerra Mundial se da este proceso de descolonización, pues evidentemente también van cambiando no nada más el continente europeo en el mapa, cambios geográficos, sino también en el continente de América Latina, de Asia y África, principalmente, por este proceso de descolonización. Y bueno, aparte del proceso de descolonización, se da una guerra fría que divide a dos bloques, el capitalista y el socialista, el de derecha, el de izquierda, el democrático, acá capitalista, y el socialista como tal. Es algo que todavía genera más cambios todavía. Y pues, tras la caída del muro de Berlín, se dan otros cambios más que se presentan con la desintegración de la Unión Soviética como tal. Territorios que piden desprenderse de la Unión Soviética, que pretenden tener su gobierno independiente. Pasó lo mismo que cuando se desintegró los imperios, se desintegraron, sobre todo el imperio austrohúngaro. Hay algunos países, incluso, que con todo este proceso de Primera Guerra Mundial, de Primera y Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, etcétera, hay países que incluso pasa así,
pasan a ser primero de Alemania, después pasan a ser de la Unión Soviética, después regresan a ser de Alemania, después se independizan, pasan a ser de otro país o tienen otro nombre, etcétera. Es un tanto complicada esta parte. Entonces, evidentemente, por ejemplo, incluso a nivel cultural, Alemania tiene un conflicto actual con su calendario, porque hay algunos eventos festivos, por así decirlo, em, de independencia, de todo eso, que se juntan con festividades nazis y ellos mismos dicen, pues, ¿qué hacemos? Lo festejamos, y lo festejamos, van a decir que somos nazis todavía. Si no lo festejamos, van a decir que dónde queda la Alemania independiente, la Alemania democrática, la Alemania con libertad, etcétera. Entonces tienen un conflicto así. Por otro lado, hay que considerar que Hitler no es el primero que de alguna manera llega al poder y empieza con este racismo, con esta discriminación hacia los judíos. Alemania tiene toda una historia del por qué se odia a los judíos. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, Francia, que odia a los gitanos. O, por ejemplo, que Estados Unidos odia a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tienen un proceso que tiene que ver incluso con la cuestión de la migración. Y no se justifica para nada, pero hay que considerar que el extranjero siempre se ha visto como una parte para poder discriminar. A los migrantes se les discrimina y desde ahí viene esta parte. Alemania era uno de los países con más migrantes judíos. Igual que, por ejemplo, Francia tiene mayor número de migrantes gitanos. O Estados Unidos de migrantes latinoamericanos. Y se le sigue discriminando al migrante. Por otro lado, la parte de el foro, me comentan que se tienen ciertas dudas, sobre todo en la tercera participación. En la tercera participación señalan que, bueno, en la segunda dicen que tienen que retroalimentar o replicar la participación de un compañero. Y que en la tercera participación tienen que responder a esa réplica. Muchos me señalan, ¿qué pasa con esa tercera participación si no me replica algún compañero? Por ejemplo, en algunas de mis participaciones de retroalimentaciones en el foro de integración, comparto algunos puntos de vista. Por ejemplo,
La política exterior de México se supone que se respalda, y ahí coloco, de algunos puntos de lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se debería de respaldar jurídicamente hablando mediante la Constitución. Y uno puede analizar y podría ser esa su tercera participación. No me replicó un compañero, pero tomó un punto que señaló la asesora virtual en el foro Aprendiendo. A lo mejor y colocó esta parte de cómo se respalda la política exterior de México con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se respeta la Constitución. En realidad esta política, y que también podría ser uno de los desafíos, no se respalda, que ha hecho el gobierno mexicano, que ha hecho México para no nada más tratar de respaldarse mediante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino, por ejemplo, llevarlo a cabo, que no se violen los artículos constitucionales. A lo mejor desde ahí han cambiado algunos artículos, se han implementado algunos párrafos, algunos puntos, o se ha cambiado la política exterior. ¿Cómo ha reaccionado México con respecto a ello? Por ejemplo, en el caso de si esta política internacional de México ha provocado un crecimiento económico y social de México, podemos ver y analizar el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que tiene México con América Latina, con Estados Unidos y con Canadá. Ha sido una limitante para crecer a nivel económico, hablando de la deuda externa que tiene con Estados Unidos México. Desde ahí podría cuestionarme, y que también podría ser otro desafío, de qué manera México ha enfrentado esta parte de poder crecer a nivel económico, a nivel social, mediante esta política internacional, con todos los cambios que ha conllevado justamente por después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro de Berlín, etc. Entonces, desde ahí puedo ir abordando mi tercera participación en el foro, en el foro de integración. No sé si existe alguna otra duda, comentario. Los leo o los escucho.
Recuerden que el foro de integración se evalúa al cerrar este. Es decir, pueden seguir participando. De hecho, el foro cierra hasta el domingo. El domingo estamos a 24, 25. El domingo 26 a las 23:59 cierra el foro de integración y se empezaría a evaluar el lunes de la siguiente semana. Se tienen 48 horas para ser evaluado, es decir, hasta el día martes se evaluaría este foro de integración. Recuerden que la retroalimentación en general de cada uno de ustedes de manera individual se colocará en la mensajería de la plataforma y pueden identificar su calificación en el portafolio de evidencias. No sé si existe alguna otra duda, respondí la pregunta o se tienen más dudas. En el caso del foro Aprendiendo de esta semana, recuerden que este no se evalúa. Sin embargo, es importante que participen en él con la finalidad de aclarar sus dudas, señalar sus dudas. Por ejemplo, colocar algunos recursos de los cuales pudieron apoyarse para realizar sus actividades, para buscar información que les permitió realizar sus actividades, etc. Ahí también es válido colocar, bueno, yo me apoyé de estas aplicaciones para realizar mis mapas mentales, mi infografía, mi historieta, mi cuadro comparativo, por ejemplo, etcétera. Recuerden que estos recursos también tienen como finalidad no nada más apoyar en este módulo 10, por ejemplo, cuadros comparativos, mapas mentales, historietas, infografías, etcétera, se pueden solicitar en otros módulos siguientes. La finalidad también por eso del foro Aprendiendo es de qué acontecimiento histórico lograste identificar o encontrar mayor información. Y dentro de eso considero que es importante y válido también colocar estas aplicaciones de las cuales me apoyé para realizar mis actividades, para que en futuros módulos me ayuden, sean de utilidad. No sé si logro responder esta pregunta.
Ok. También por otro lado, recuerden que lo que se vio en este módulo 10 sigue afectando en nuestros días, sigue repercutiendo en nuestros días. Por ejemplo, en el conflicto que tuvo Ucrania con la Unión Soviética, con Rusia actual, en eh, el conflicto que todavía se sigue viendo en la parte de Estados Unidos con Rusia. eh, Ahí sigue vigente una parte de lo que era la Guerra Fría, de que Rusia tenga el interés de unificarse como la ex Unión Soviética, por ejemplo. Entonces no echemos en saco roto lo que se vio en este módulo, que les sirva de ayuda para poder explicar, comprender, analizar lo que hoy en día se está viviendo. E incluso, por ejemplo, poder explicar la cuestión de la pandemia, cómo estos avances tecnocientíficos que se dan desde la revolución industrial, hoy en día tanto beneficiaron como perjudicaron durante la pandemia. ¿De qué forma beneficiaron? ¿De qué forma afectaron? Ver a la pandemia como un desafío, por ejemplo. ¿Y de qué manera el gobierno mexicano, por ejemplo, tomó medidas, reaccionó, actuó mediante esos desafíos, entre otros desafíos que se siguen viviendo hoy en día y que vienen como consecuencias de una guerra, de dos guerras, perdón, de dos guerras mundiales, de una guerra fría, etcétera, como por ejemplo la contaminación, la, las los pros y contras de los avances tecnocientíficos, por ejemplo, la tala de árboles, eh, la pandemia, eh, que se sigan viendo actos discriminatorios, la violencia, la delincuencia, las guerras que a lo mejor y no se mencionan, no son tan mencionadas, pero siguen existiendo, sobre todo en Asia y en Europa. Incluso vimos ciertos conflictos internos que está teniendo Estados Unidos, que tuvo durante y ahorita, durante la pandemia y ahorita. Entonces vean esto que se analizó, que se revisó en este módulo 10 como una posibilidad de tratar de comprender y de explicar lo que está ocurriendo hoy en día a nivel económico, político, social, cultural, religioso incluso, etcétera. No sé si logro responder preguntas o si se tienen otras preguntas.